Está bonita. Yo no sé cómo me duele nada. Yes. No sé,
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, anestesia podológica y manejo del micromotor. La ponencia de esta noche estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández de México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el podólogo al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias. Pues yo traigo alegría. ¿Qué te prestará los niños? Atentos a sus micrófonos, por favor. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Vamos a darle premura a la disertación de este importante tema. Es un tema bastante extenso. Se van a fijar que hay bastante información en cada una de las diapositivas. Sin embargo, me voy a referir únicamente a el resumen como tal para poder abarcar la información. Recuerden que pueden adquirir la información por escrito y los documentos con su representante. Como declaración de responsabilidad, vamos a decir que la anestesia en podología debe estar reservado a todo aquel personal sanitario que ha recibido entrenamiento farmacológico y administración de sustancias, para lo cual poder hacer frente ante cualquier adversidad presentada por alguna situación en el proceso de la administración del anestésico, ya que también está sujeto a efectos secundarios. Comenzamos. La anestesia en podología. Por largo tiempo la humanidad se ha tenido que enfrentar al fantasma del dolor, el dolor omnipresente en todo tiempo y cultura, cargado de misterio. A través del tiempo parece ser que el ser humano ofrece su dolor como algo valioso a la deidad, pensando que es más valioso que su propio éxito y su alegría, porque la deidad, deberíamos de pensar que la deidad le complace más nuestro dolor que nuestra alegría, precisamente por la cuestión en que en teoría el sufrimiento parece ser parte del proceso de la depuración de las almas. Y aún el dolor físico sobre todo. De ahí que todo concepto religioso siempre va cargado de el dolor. Sí, tal vez como ofrenda o algo más allá. Sin embargo, si hablamos del dolor, que es una percepción sensorial localizada, subjetiva, sí, algunos experimentan dolor mucho más allá de lo que debería de ser. Sin duda que el dolor es una sensación agobiante, agonizante y desagradable, al menos para las personas que en teoría son promedio, ya que desde luego puede existir alguna que parece obrar en lo contrario, como si el dolor lo disfrutara. Esa sensación desagradable, entonces es considerado como un síntoma, ya que por lo regular la enfermedad aguda viene acompañada del dolor. Sí, todo proceso inflamatorio que forma parte de la enfermedad aguda es componente de un proceso lesivo. Las intervenciones médicas aún no están desprovistas de este efecto. Las maniobras difíciles y de otra naturaleza requieren hoy día la utilización de técnicas y fármacos para minimizar el dolor y ayudar al paciente
en su trance de la atención médica, sobre todo cuando hablamos en cirugía, pero no siempre fue así. Si nos referimos a la historia, vemos que está plagada de ejemplos de verdadera tortura por parte de los galenos, de los médicos. Si la gente antaño tenía miedo a la oscuridad, a los peligros de la noche, a los asaltantes en el camino y a los médicos, puesto que cualquiera que cayera en sus manos era para sufrir de manera indecible sus procedimientos, los cuales por lo común, debido a el estadio de la cirugía, en muchas lesiones, lo único que podían hacer era amputar rápidamente, y desde luego muchos sucumbían ante el miedo y a veces llegaban a morir nada más por evitar la atención médica. Ya temprano la Grecia, Hipócrates y Galeno ya habían experimentado con drogas, empapaban las esponjas marinas con opio, mandrágora, beleño, que eran algunas plantas, hierbas con efecto psicotrópico, neurodepresor, por lo tanto, podían conseguir un estado de estupor en el paciente muy similar a un estado del sueño profundo, lo cual les producía confort hasta cierto punto para evitar la percepción del dolor. Luego los asirios llegaron al extremo. Ellos, para producir, vamos a decir, un estado de inconsciencia que produjera, obvio, un proceso de anestesia, los estrangulaban y cuando perdían el conocimiento procedían. Y si acaso, más bárbaro todavía, golpear la cabeza con un madero. Vayan ustedes a saber si había especialistas asirios en golpes de cabeza, el cual podía determinar el tipo, tamaño de madero, peso, la dirección del golpe, la fuerza y el sitio de la cabeza. Lo dudo, pero imaginémonos la barbarie al respecto. Los egipcios utilizaron ampliamente la amapola hasta el punto de, se llamó dormidera entre ellos porque drogaban a los niños para que se durmieran. No sabemos si porque los niños tenían terrores nocturnos o sencillamente eran traviesos, como sea, se les drogaba con dicha planta, la amapola. Ya para tiempos modernos, donde podemos hablar verdaderamente de un inicio moderno de la anestesia como una ciencia, nos referimos al descubrimiento de dos gases, el óxido óxido nitroso y el nitrógeno como tal. Joseph Priestley y Daniel Rutherford respectivamente experimentaron con estos gases. Al tener éxito, entonces surgieron del Instituto de Medicina Neumática Clifton en Inglaterra, con bastantes éxitos. ¿Sí? Sin embargo, Humphrey Davy se hizo cargo de dicho instituto y se dio la tarea de investigar acerca de dichos gases, puesto que él ya los había experimentando cuando joven. Y en 1800 publicó un libro de la manera en que dicho óxido nitroso puede servir como analgésico y se utilizó primeramente en la extracción de piezas molares, sobre todo la del juicio. Después, Horace Wells experimentó con un posible anestésico, por lo que fue invitado a realizar una demostración de dicha sustancia a una universidad. Sin embargo, Wells fracasó y Wells quedó como mentiroso. Sin embargo, quedó allí en los anales como tal en su intento. William Morton comenzó a trabajar en pruebas con éter, ¿sí? El éter en perros, en amigos y en sí mismo con relativa éxito. Entonces él resolvió crear un artilugio, un dispositivo de vidrio similar a una botella con mascarilla donde se introducía un algodón empapado con éter a través de orificios para poder ser
puesto fácilmente sobre el individuo. Esto no fue muy aceptado por los médicos de la época, tuvieron que tardar todavía algunos años. Los ingleses a este método, donde dormían a los soldados para amputar rápidamente las extremidades, le llamaron el truco yanqui. Y había reticencia de parte de los médicos ingleses a utilizar esa sustancia porque se acerca más a la hechicería que a otra cosa, ¿no? Es lo que decían ahí respecto del truco yanqui, pero con el tiempo tuvieron que aceptarlo. Confiado en su invento, Morton solicitó mostrarlo a Harvard y fue aceptado y programado para el 16 de octubre de 1846. Allí se hizo una demostración para la extracción de un tumor de la glándula maxilar. Una vez que se durmió con la ayuda de dicho instrumento diseñado por Morton, el médico John Collins Warren realizó la primera incisión y todos los del auditorio quedaron pasmados al ver que no gritaba ni se revolcaba. Morton se dispuso entonces a patentar su dispositivo, pero ya era demasiado tarde porque otro químico, el Charles Thomas Jackson, ya lo había patentado, así es que aunque Morton tuvo la idea, el más rápido fue Thomas Jackson. Albert Niemann observó que el polvo de la cocaína producía adormecimiento, empezó a utilizarla como analgésico dentario. Sin embargo, después, en 1862, el doctor Moreno preparó el acetato de cocaína con el que empezó a experimentar y tuvo muy buenos resultados para adormecer mucosas y pequeñas intervenciones quirúrgicas de la mucosa, sobre todo en oral. Se popularizó tal uso para aquellos entonces que se podían encontrar esta droga en forma de tabletitas como caramelos para los niños, sí, para calmar la comezón de la dentición y de otros problemas. Fíjense nada más, cocaína para los niños. Ya entrados en la ciencia, donde se empezaron a formar los diferentes anestésicos, tenemos el cuadro comparativo, el inventor y el año, cocaína, Niemann para 1860, benzocaína, Salkowski, 1895, procaína, Haber en 1904, dibucaína por Meischer, 1925, tetracaína, Eisler, 1928, lidocaína, Lofgren y Luskin, 1943, cloroprocaína por Max Rubin, 1949, mepi y bupivacaína por Ekesman, 1956, y etidocaína por Adams, 1972, con los últimos ropivacaína y levobupivacaína por Extam, 1996 y 97 respectivamente. Así es que con el tiempo se empezaron a utilizar sustancias de esta naturaleza y aún en el nacimiento de estas sustancias ya se había experimentado con el bloqueo nervioso. Sí, tratar de infiltrar sustancias directamente en sitios donde se conocía que pasaban los nervios. La realidad es que la captación de los estímulos que se traducen en dolor es un proceso altamente dificultoso, sofisticado. Cuando hablamos de los receptores, hablamos de terminaciones nerviosas libres, son nociceptores competitivos, están ahí precisamente para captar el dolor, más bien que sensaciones. Las terminaciones encapsuladas debajo de la epidermis en la piel misma, discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, bulbo de Krauss, Ruffini y Pacini, cada uno con su proceso en cuanto al tacto superficial, grueso, vibración de alta frecuencia, frío y calor, y tacto profundo y la vibración de alta frecuencia, respectivamente. Cada uno de estos corpúsculos está inervado por fibras
amielínicas diferentes, mielínicas y amielínicas, ¿verdad? Son las dos fibras, mielínicas y amielínicas, las cuales van a estar prácticamente en todo el organismo, unos hacia la superficie, otros en vísceras y otros en columna vertebral, haciendo ahí puentes pre- y posganglionares. Mielínicas y amielínicas, cada una respecto de percepciones motoras, presión táctil, dolor, temperatura, etcétera, según cómo lo observamos. Las amielínicas, exclusivamente las de tipo C, dolor, temperatura en la columna postganglionares. La idea entonces es establecer una sustancia directa a través del nervio que en contacto pueda ayudar a bloquear el dolor. Esa sensación del dolor es una percepción que se da en el sistema nervioso central a través de un estímulo nervioso en la vaina del nervio. Luego entonces, para evitar el dolor, hay que bloquear dicho evento fisiológico en la capa mielínica del nervio. ¿Cómo se logra esto? Con una carga eléctrica. Bomba sodio-potasio. Cada una de las células tienen compuertas donde dejan entrar y salir sodio. Varias veces por segundo, este procedimiento de entrada y salida de los electrones sodio y potasio van a crear una carga eléctrica remanente, la cual va a estimular la señal eléctrica produciendo el dolor. Por lo tanto, para bloquear el dolor, pues hay que bloquear precisamente la generación de dichas cargas eléctricas. A eso le llamamos despolarización. El bloqueo de los canales literalmente es lo que hace la sustancia, el anestésico, bloquear las compuertas y se evita la repolarización. Tanto en nervio periférico como en nervio profundo, dependiendo de la técnica. Ya hablando de la clasificación de los anestésicos, podemos hablar de su origen, naturales y sintéticos. Por el tiempo de acción pueden ser corto, intermedio y prolongado. La aplicación puede ser tópica, parenteral, mixto. La estructura se divide únicamente en ésteres y amidas. Ésteres y amidas, los ésteres tenemos cocaína, procaína, cloroprocaína y tetracaína, todas emparentadas por un anillo de éster en su cadena principal aromático, lo cual las convierte en parientes cercanos con acciones muy similares. Después vienen las amidas enteramente sintéticas como lidocaína, prilocaína, mepi, bupi y ropivacaína, de acción más rápida las primeras y, aunque lentas las segundas, de acción mucho más prolongada. Tenemos el cuadro comparativo de dichas sustancias aquí y dicho cuadro nos marca a la dosis máxima en un adulto de 70 kilogramos. Si nos referimos, por ejemplo, a la lidocaína, en la columna 7, marca comercial silocaína, la acción es rápida. El lidocaína es el anestésico con la mayor rapidez para el bloqueo y puede durar entre 0.5, es decir, 30 minutos a 2 horas. 350 miligramos en un adulto de 70 kilogramos, bastante tolerado. 500 miligramos y aún más en diluciones en bolo intravenoso, por ejemplo, o en otra clase de terapias. Y a pesar de todo, y por sus situaciones de toxicidad sistémica, aún así sigue siendo el más utilizado por ser el rápido, cómodo y barato. Mepivacaína, la acción es alrededor entre 15 y 20 minutos. Sí puede durar el bloqueo igualmente entre 5 y 2 horas y son más o menos las mismas dosis de 300 a 500 la máxima
Sin embargo, la mepivacaína tiene una acción sistémica tóxica mucho mayor, por lo tanto, es segunda línea. En fin, aquí está el cuadro comparativo para hacer las consultas mínimas de la tolerancia en dosis de cada anestésico. Ya los anestésicos locales se aplican en sitio, algunos son tópicos, otros no. La inyección como tal siempre guarda un porcentaje, la tópica mucho mayor, porque a tratar de pasar por el epitelio, pues se requiere mayor concentración. Lidocaína, silocaína, perteneciente a los anestésicos locales, entre los que se encuentran sus parientes cercanos, la dibucaína y la mepi. Eti y prilocaína. Sintetizada por Nils Lofgren en 1943. Esta tiene un problema, puede producir arritmias ventriculares. En pacientes con las arritmias ventriculares malignas se utiliza como un tratamiento rápido de urgencia porque, curiosamente, vamos a decir lo que la lidocaína puede producir en un individuo sano, lo bloquea en un paciente enfermo. Entonces, así como puede ser utilizada la lidocaína por los servicios médicos de urgencia para tratar con este problema cardíaco maligno, la arritmia cardíaca maligna, hay que tener mucho cuidado entonces con dicha lidocaína cuando se introduce en espacio venoso, así es que tener muchas precauciones. El 90% de la lidocaína se metaboliza en hígado a través de hidroxilación del núcleo aromático y se desecha a través de los riñones, y por lo regular, al menos no hay reportes de dicho anestésico para cuestión de fallo hepático y otras, sino más bien, como acabamos de ver, el problema es otro. Dosis máxima, 5 miligramos por kilogramo, 250, 300 miligramos, mucho más en solución. Presentación, ámpula, gel, crema y aerosol. Y puntualizamos que en podología para el bloqueo digital se utiliza sin epinefrina porque puede resultar desastroso. La lidocaína spray o aerosol se presenta en concentraciones del 10%, como vamos a ver es bastante ácida, lo que puede llegar a provocar dolor, así es que tiene que ser amortiguada para administrarla. Aquí está, pisa con y sin epinefrina. Y a pesar de que la epinefrina es una hormona muy, muy diluida, el poder que tiene sobre el cuerpo es grande. Bupivacaína, acción analgésica lenta, duración hasta 7 horas, dosis máxima 2 miligramos por kilogramo, 150 miligramos, pero de mayor toxicidad que la anterior, que la lidocaína, y ahí, en efecto, se prefiere como segunda línea, ¿sí? En podología, en segunda elección. Mepivacaína, igual, acción analgésica lenta, la latencia 5 minutos como mínimo para empezar y 7 horas igual de duración. No podemos concebir una maniobra podológica neta que tenga que durar tanto la anestesia, pero en situaciones de podiatría, de cirugía del pie, es diferente. Dosis máxima 4 miligramos digital, adultos de 1 a 5 mililitros de solución al 2%, y como vemos, o como vamos a ver, hay que tener cuidado a la hora de introducir tal cantidad en un dedo, así es que se presumen anestésicos diferentes. Llegamos a la ropivacaína, a acción analgésica lenta. Hay que dar mínimo unos 15 minutitos para que actúe en un bloqueo digital nervioso. Va a durar hasta 6 horas, lo cual permite bastante analgesia en situaciones postoperatorias.
altamente recomendada en pediatría, así es que es la de elección primera en podopediatría para algunas intervenciones en menores. 7.5 miligramos por mililitro, dosis máxima 15 mililitros digital. Desde luego, por la acción de dicho medicamento, no podemos administrar tal cantidad en un dedo. Desde luego, hay que utilizar una técnica apropiada y suficiente. La ropivacaína es suficiente aplicar hasta 1 mililitro, ¿eh?, para poder realizar un buen bloqueo. Presentación ámpula de solución. Es en segunda elección, pero debido a que es bien tolerada y los efectos tóxicos son casi inexistentes, debería de considerarse la ropivacaína como de principal elección, no de segunda, ¿verdad? Ya hablando de los tópicos, tenemos la EMLA, se utiliza en apósitos, directamente se aplica de forma generosa sobre sitio para peeling, láser, tatuajes, biopsias, aplicación de inyecciones. Rápidamente se absorbe en heridas y mucosas. La acción persiste hasta por 2 horas. Esta es la forma correcta de aplicarlo. Si vamos a realizar una espiculectomía, pues bueno, hay que dejarle hasta 20 minutos de acción de la EMLA en sitio, en surco nicocanal, para que pueda hacer acción importante y poder obrar verdaderamente como un anestésico. Hay que darle tiempo, ¿eh? Crioanestesia, el spray frío, tricloroetano, sus indicaciones en espiculectomía y otras maniobras, pero por lo regular se utiliza en traumatismos del deporte, traumatismos agudos. No debe de utilizarse en personas de la tercera edad o con problemas circulatorios acrales como el síndrome de Raynaud. Posibles efectos adversos generales de los anestésicos: persistencia y parestesias de la lengua, ¿eh? Vas a ver que se atoran en sus palabras, no pueden hablar. Alteración de la conducta, desorectación, mioclonías, falla respiratoria, cardiovascular, paro y la muerte. Entonces, desde luego no es altamente deseable. Ya dirigiéndonos a la técnica del bloqueo digital como tal, queremos puntualizar las contraindicaciones del bloqueo digital. No se va a aplicar en sitio de infección. Luego, entonces, en una onicocriptosis, se van a desestimar todas aquellas técnicas que necesariamente implique atravesar con la aguja dicha zona infectada de edema. Lesiones, quemaduras, traumatismos amplios de tejido blando, síndrome compartimental, entre otros, contraindicado. Desde luego, cada anestésico tiene sus implicaciones, la mayoría son bien tolerados, sin embargo, la lidocaína es bastante ácida, por lo que produce bastante dolor al administrarlo. Su pH es más o menos de 5, imagínense poner una inyección de limón. Así es que hay que amortiguarlo, ¿verdad? ¿Con qué lo amortiguamos? Con bicarbonato de sodio para llevarlo a un pH de 7.35, utilizando una aguja de calibre muy delgada. Aquí las tenemos. La ideal es de la 27 a la 30. ¿Cómo amortiguamos el pH? Con el Bufferin, solución de bicarbonato de sodio. Las ampulitas de bicarbonato de sodio ya se venden en soluciones de 3 mililitros. 1 mililitro de bicarbonato por cada 10 de lidocaína. Entonces, son 6 mililitros para una ámpula de 60. Se administra, se agita y ya queda listo. Todo anestésico, cuando es calentado por la propia mano del podólogo, el cuerpo, es suficiente para ayudar a disminuir y tener éxito en un bloqueo nervioso. ¿Qué es el bloqueo nervioso digital? Procedimiento en el cual se inyecta la solución anestésica en la base del dedo
precisamente para proporcionar la anestesia local. Indicaciones: lesiones del dedo, tal y cual, en exploración profunda, retirar objeto extraño, curaciones, desbridamientos, lesiones de la uña, abulsión de rupturas, traumatismos, abulsiones completas, parciales, la onicocriptosis, ¿verdad? Las técnicas de onicocriptosis, la espiculectomía y otras mayores como la fenolización, matricectomía con diferentes técnicas. Antes de anestesiar hay que, la historia clínica desde luego, valoración del paciente, verificar zonas de infecciones, etcétera, verificar la alergia conocida a dicho agente anestésico. Sin olvidar, queda descartado la epinefrina porque puede producir necrosis. Hay evidencia bastante, sin embargo, los reportes de necrosis son muy escasos, pero hay que tomar en cuenta que en este estudio donde nos dice, pues prácticamente no se han reportado desde 1948 casos graves de gangrena por la epinefrina. Bueno, es en países desarrollados. Les aseguro completamente que en países de tercer mundo que a veces no guardan ni los informes ni las estadísticas, nos sorprendería sobremanera los accidentes de gangrena digital por utilizar la epinefrina. Respecto de los riesgos en la enfermedad arterial periférica, por lo menos son bien tolerados. Y desde luego, mucho menos pensaríamos en algún vasoconstrictor de esta naturaleza. Antes bien, la isquemia controlada con el aro, el anillo hemostático. Toda hemostasia debe de ser inferior a los 60 minutos, mucho más en dedo. Ya los estudios han demostrado que después de 25 minutos de la hemostasia, comienza a sufrir el tejido, ya se forman cuerpos compatibles con hipoxia, ácido láctico y otros. Entonces, mucho cuidado. Los anillos anestésicos son muy seguros, nunca llegan más allá de los 160 milímetros de mercurio, lo cual es bien tolerado para el tejido para evitar situaciones adversas. Recordar, jeringa se carga 3 mililitros el ideal, se hace la antisepsia, se aplica con la técnica deseada, se jala el émbolo, se verifica que no entre sangre, si entra, se retira un poco, se vuelve a verificar, el anestésico se aplica lentamente, sin pausa, pero lentamente, y luego se va retirando de la misma forma, aplicando el émbolo. Y dependiendo de la técnica, aquí está el material. Y pues hay diferentes técnicas ideales al respecto. ¿Y cuáles son estas? Bien. ¿Cuáles conoces? Bien, vamos allá. Hay que recordar básicamente los nervios en pares de grupos de 2. Pasan por encima y por abajo, ventral y dorsalmente en el dedo, hacia el lado peroneo y hacia el lado tibial en el pie. Se ubican a los laterales arriba y abajo como en la carátula de un reloj, ¿sí? Aproximadamente a las 2, a las 4, a las 7 y a las 10, aproximadamente 8 y 10. Ahí se van ubicando, así es que las técnicas van a ir enfocadas precisamente a acercar la aguja y depositar lo más cerca posible del nervio. Obsérvese aquí los detalles por donde pasan. Lo más cerca para lograr el bloqueo. Aquí tenemos la técnica del anillo 4 puntos, lo cual fue desaconsejado porque llegó a producir eventos de compartimento. Imagínense todo el dedo inflamado por una gran cantidad de líquido. La sangre se retira y es como estrangular el dedo.
Así es que produjo eventos adversos en pacientes delicados en su sistema circulatorio. Técnica de 3 puntos, también hoy día es una de las más utilizadas. La de 3 puntos, ahí como estamos observando, son 3 pinchazos, también conocida como técnica H o de 3 puntos. La de 2 puntos es únicamente izquierda-derecha, perpendicular con la misma técnica que acabamos de decir. Y todas estas son de amplio manejo debido a que por lo regular no se conoce la técnica más nueva, que es la técnica en B. Este es el bloqueo en alas. He visto bastantes videos en internet donde pretenden hacer espiculectomía y tratamiento de onicocriptosis con esta técnica en alas. No, garrafal, horrible, prohibido para nada. La técnica de bloqueo en alas rompe con todos los parámetros de seguridad que acabamos de ver. Esta es la técnica, se aplica en forma de unos cuantos grados, 30 grados aproximadamente, subcutánea, en dirección formando la figura de ala y poniendo el anestésico. Puede ser unibilateral para extracción ponchi, por lo regular abulsión de la uña, abulsión quirúrgica, pero nunca cuando hay edema infección, ¿verdad? Anestesia del primer dedo mediante técnica en B, esa es la menos conocida, pero que la mayoría de los podólogos que la manejamos decimos excelente. Aquí tenemos la demostración previa a la antisepsia, nos indica ahí por dónde pasa el nervio. Y entonces el podólogo procede a hacer la punción en distal, porque hay en proximal y en distal. Aquí está en proximal y la imagen anterior está en distal, pero nótese que la aguja incide hacia el mismo punto. 30 grados subcutáneo y 30 grados lateral y 30 grados medial. Tibial y peroneo con la misma técnica, con bastante buenos resultados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí está, técnica simple. El principal beneficio es la utilización de una sola punción para el bloqueo anestésico mediante 2 lateralizaciones, como acabamos de ver. Esta técnica puede ser usada para el bloqueo anestésico de los dedos menores del pie, sobre todo segundo y quinto dedo. En un estudio se mostró claramente que se utiliza en el primer dedo y al ser dedo donde aparece más habitual en la onicocriptosis, con muy buenos resultados y con una tolerancia mayor por parte del paciente. Es menos traumática, según los estudios. Al menos no hemos encontrado ningún estudio sobre la efectividad que compare esta técnica con otras. Sin embargo, el hecho de que se realice una sola punción, el movimiento en B, el aprovechamiento de la técnica al anestésico, bastante tolerable en cuanto al dolor, al impacto psicológico, como experiencia los podólogos que manejamos la técnica en B, la recomendamos como una alternativa bastante eficiente para el bloqueo en cualquier evento efectivo de cirugía distal del dedo, incluida la onicocriptosis, claro que sí, con bastante éxito. Luego entonces, en los procedimientos de la anestesia digital en podología, nos deja listo para la intervención de algunas maniobras podológicas donde se utiliza el micromotor. Ya de por sí el micromotor es bastante necesario en la quiropodia, tiene sus propias indicaciones, sus desafíos, sus utilidades, etcétera. El micromotor no puede estar fuera de todo servicio podológico, es parte integral del equipo como tal.
Los micromotores en podología entonces facilitan el trabajo, lo hacen mucho más productivo. En el campo de la podología, los micromotores son un paradigma. Hay gran variedad. ¿Cuál es el que consigo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que compro? Los profesionales, así como muchos, realizan muchas solicitudes de este artefacto y por la ayuda que les ofrece. Algunos están confundidos al respecto de cuál es el ideal. Sin embargo, existen opciones pequeñas de micromotor portátil. Si bien hay algunas estaciones adaptadas desde el punto de vista odontológico, cabezales bastante grandes con opciones de diversas boquillas, aspersores, irrigadores, ángulos o contraángulos, pieza de mano recta. El podólogo, por lo regular utiliza la llamada pieza de mano recta, pieza o recta. El llamado contraángulo es una adaptación de los primeros motores que utilizaron los odontólogos, los cuales literalmente era una serie de poleas que hacían contraángulo y transmitían el movimiento a la pieza de mano a través de dichos ángulos de polea. Ya se les quedó el nombre. El contraángulo es muy similar, es precisamente angulado. Las piezas que se utilizan son muy finas, por lo regular. En podología no utilizamos fresas de pequeño calibre, ya que son odontológicas y son más adaptadas a las maniobras del odontólogo. Por lo tanto, el micromotor de pieza recta es el ideal. Por lo regular en América, dicho micromotor se le conoce como micromotor odontológico o sencillamente tipo Maratón, ya que Maratón fue una de las primeras marcas que dio a conocer en América la dicha disposición de este motor. Así es que cualquier aparato depende del tamaño, algunos son fácilmente acoplables a la mesa, otros no. No debemos confundir los motores grandes de uso industrial, herramienta, metal y joyería con los micromotores. Hay motores bastante robustos, pesados, que se cuelgan en un tripié, el cual posee un látigo como una extensión y una pieza de mano al final del llamado chicote, el cual es bastante incómodo y ofrece algunas inconveniencias. Aún con todo, y bajo la experiencia del podólogo, sabemos hoy día que el micromotor ofrece muy buenas prestaciones y comodidad, ya que la función que realizamos no requerimos de gran tamaño, gran velocidad, puesto que trabajamos con tejido, tanto piel, hiperkeratosis como uñas. Son entonces máquinas tecnológicamente avanzadas, ofrecen amplia gama de estructuras, modelos, funcionalidades, todas ellas bien probadas, independientemente del precio, siempre y cuando sean motores que ofrezcan lo mínimo de las prestaciones para la podología. Es decir, podemos encontrar en el mercado micromotores desde $50, $100, hasta cerca de $1,000. Ay, tortillas quiero. Por favor, no están en clase, señores. Ay, no hay transporte. También Epifania, vaya el transporte. Epifania, Hicimos como una hora, venía subiendo la creo que Josefa. no me escucha Pasito, Epifania, pues, hicimos una Epifania. hora en la Josefa. Por lo de la Virgen. Ajá, entonces ahora las calles. Sí, un chingo de frío. ¿Hace frío? ¿Ya empezó a hacer frío otra vez? Ay, no, hasta ahí estoy empezando a no ir. Ponte el suéter, Epifania, pues.
En fin. Bien, continuamos. Bien, de hecho, con cada modelo se podrá obtener un beneficio de acuerdo a la labor a efectuar. Los micromotores invadieron el campo del esteticismo, técnicas en uñas, así es que podemos encontrar opiniones dispares de las técnicas en uñas, en el trabajo acrílico, etcétera. ¿Ah? Sin embargo, respecto de lo que es el motor en podología, en todo caso, el beneficio en cualquiera de estos motores, el cual puede tener una variante con aspiración. Depende del precio. No siempre podemos obtener un motor con aspiración, es decir, una boquilla que extraiga el polvo al mismo momento que lo forman. Por lo regular, estos motores andan oscilando ahí alrededor de $300 aproximadamente, dólares americanos. Sin embargo, la mayoría son bastante silenciosos. Parece ser que el podólogo, al utilizar este tipo de motores, nos libramos del estigma en el impacto psicológico del ruido que produce el motor odontológico, sobre todo el de turbina, ¿verdad? Así es que es suficiente para el trabajo del micromotor, el cual por lo regular va a actuar entre 1000 y 30,000 revoluciones por minuto. Me he encontrado, por lo menos en la experiencia, en los nuevos alumnos en podología, en los nuevos podólogos, oiga, pero es que este motor no llega a las 30,000. Pregunto, ¿para qué quieres tanta velocidad? En podología no requieres 30,000 revoluciones por minuto. Lo que hay que diferenciar respecto de estos motores, sobre todo de el de turbina odontológico con trángulo, ese que funciona con aire, sí puede tener una revoluciones por minuto la velocidad de giro de 1000 a 30,000, pero el torque, ¿qué es el torque? La fuerza con la que el motor trabaja. La turbina tiene una alta velocidad y bajo torque. Así es que depende de la velocidad para poder trabajar. El torque es muy bajo. Así es que para que poder horadar y para poder hacer una trepanación en una pieza dentaria en un diente requiere de alta velocidad y por ende procesos de enfriamiento. En podología no. En podología no. Así es que por lo regular confiamos en el torque, la fuerza de torsión del motor, lo cual nos permite utilizar el micromotor podológico en velocidades tan bajas como 1000 o 2000 revoluciones por minuto. Por lo regular, nunca vamos a llegar más allá. Si acaso podemos llegar a las 5000 revoluciones cuando estamos haciendo exfoliación del pie, ya que por lo regular cuando utilizamos los discos de lija, el motor se esfuerza un poco más, así es que hay que darle potencia. Las ventajas del micromotor: mayor precisión, velocidad ajustable, versatilidad. La desventaja es que la mayoría de los motores, y no es que todos los micromotores podológicos tipo maratón, como los que acabamos de ver, como este, tienen una boquilla de inserción de la fresa de 3 milímetros. 3 milímetros. Hay fresas de mayor calibre, 5 no se pueden utilizar ahí. Por lo regular, las de 5 milímetros quedan descartadas porque son más robustas. Pero como punto de aclaración vemos que trabaja y opera con fresas de 3 milímetros. Las odontológicas son de 1 y 1.5, entonces, para que se den una idea. Las funciones son múltiples en podología: eliminación de callosidades, corte, fresado,
tallado de las órtesis, de las plantillas, el contorneo, la configuración, el esfoliado. Incluso podemos hacer espiculectomías con motor exclusivamente, sin necesidad de hacer cortes, utilizando una fresa quirúrgica, incidiendo directamente sobre el surco nicocanal. Podemos hacer espiculectomías con torno, con fresa. Algunas otras funciones en cirugía mínima, problemas circulatorios, ortopedia, tratamientos pediátricos, enfermedades inflamatorias, dermatología, tratamientos geriátricos y trastornos neurológicos del pie. Es ampliamente utilizado. Hay gran variedad de fresas. Las fresas vienen con un código de color. ¿Sí? Habíamos dicho que las fresas pues se van a catalogar en base a su forma y en base a el granillo, es decir, la capacidad para desbridar. Siempre se usan fresas que vamos a tener en cuenta la consistencia de la lámina, es decir, en una uña normal, sana, vamos a utilizar únicamente fresas de caucho para dar una sensación de brillo y tersura. Cuando hay un poco de onicodistrofia, marcas, etcétera, de la uña, hay que utilizar las fresas intermedias, que por lo regular es granillo rojo, para trepanar, hacer agujeros, drenar hematomas. Vienen las redondas, también llamadas de cirugía o de cabezal quirúrgico. Las limas para limar, en efecto, que hay gran variedad, que resultan menos agresivas que cualquier otra situación. Hay desde capuchones, barriles, hasta discos de lija de papel. Para desbastar tenemos en las onicodistrofias bastantes materiales que ofrecen muy buenas prestaciones, como el carburo de tuxteno y el acero vanadio, los cuales se conocen como diamantadas. Desde luego las diamantadas tienen código también. El granillo amarillo fino, verde grueso, muy grueso, azul grueso intermedio, rojo estándar, la cual en teoría nos va a permitir seleccionar la más apropiada al respecto. Y además de hablar de los materiales, pues hay una amplia variedad de formas. Cada podólogo, en base a su experiencia clínica, puede ir determinando la ideal en cada caso. Aquí observemos las formas de las de vanadio con polvo de diamante. El vanadio es un aglomerante. Nótese aquí, todas son de código color rojo intermedio. Tenemos a la derecha las llamadas fresas de cerámica, circonia, que también tienen muy buenas prestaciones. Los capuchones de lija, obsérvense aquí. Y las piedras que vemos allá, las rosas y las blancas, son de carburo de aluminio y silicato de aluminio. Silicato y carburo de aluminio, que son mucho más finas y son para terminados superficiales. Aquí tenemos el paquete estándar. Tenemos una grande de carburo, una pequeña de circonia o cerámica para surcos onicocanales, la de extracción de lomas, ¿verdad? La extracción de lomas, polvo de diamante fino, intermedio, y las de carburo de aluminio, silicato de aluminio. Entonces, aquí dejamos la clasificación de cada una de estas. Las potencias, la baja vibración, la velocidad variable, el funcionamiento silencioso, lo hace el adecuado en los diversos manejos dentro del equipo propio para la podología. Hay que recordar que hay que darle su mantenimiento, también
llevan mantenimiento según el fabricante, medidas de seguridad en cuanto a cómo limpiarlos, no exceder la presión excesiva, sobre todo al momento de dar mantenimiento y apretar. La lubricación es un punto crítico, por lo menos se debe de lubricar una vez al mes, por lo menos. En realidad hay que lubricarlo más, ¿sí? Respecto de la utilización del micromotor en eventos quirúrgicos, ¿sí? Podemos hablar acerca de la intervención de la matricectomía mecánica. Aquí tenemos un cuadro comparativo para la matricectomía, fenolización y abrasión mecánica. Prácticamente no hay una diferenciación en cuanto a la efectividad de ambos. Sin embargo, si comparamos las recidivas que ocurren con la técnica fenol-alcohol, hasta el 33%, la técnica con micromotor o abrasión mecánica, 9%, nótese, mucho menor. Sí, el tiempo, etcétera. Por lo tanto, la técnica de matricectomía mecánica con micromotor ofrece mayores prestaciones. Mayores prestaciones. Nótese lo siguiente. La espiculectomía normal, corte, el guiador, la extracción de la espícula. Ahí está, se libera con el bisturí 15, se llega hasta el fondo, precisamente se incide directamente en el tendón especial que fija la lámina a la falange, se extrae el fragmento completo. Se verifica la presencia de restos y ahora se utiliza una fresa de cirugía mínima invasiva de las que se utilizan en ortopedia. Aquí la tenemos, la fresa para osteotomía en cirugía mínima. Ahí está girando el motor aproximadamente 1000 revoluciones por minuto. Literalmente se está destruyendo la matriz unguial con la abrasión, llegando incluso al periósteo, llegando a la falange en ambos sentidos para destruir todo el tejido. Esta es la matricectomía con abrasión mecánica, micromotor. Y como acabamos de ver en estudios comparativos, ofrece ventajas que están por encima de la fenol-alcohol, menos eventos inflamatorios, menos riesgos de infección, de situaciones de celulitis, de dolor y menor recidiva, además de que es mucho más segura. Ahí está. Otro evento en el que utilizamos el micromotor, aquí el podólogo anestesió al paciente y está eliminando un callo bastante profundo en el quinto dedo y está extrayendo de sitio. Se extrajo quirúrgicamente el callo y aquí se realizó por encima una osteotomía superficial, exostectomía simple. La limpieza de canales, liberación en caso de la
onicofosis, nótese. Y aquí tenemos la carburo de tuxteno para darle un mejor aspecto. La carburo de tuxteno, vean el trabajo que realiza. Aquí el podólogo determinó que era la ideal en el caso. Y nótese cómo se utiliza de forma eficiente en una onicodistrofia de esta naturaleza. En conclusión, la anestesia en podología junto con el micromotor es un buen equipo de trabajo, por decirlo así, es una técnica mixta que va a ofrecer al podólogo y garantizar buenos resultados en su práctica, óptimos. He aquí la bibliografía, las referencias, se las dejo. ¿Dudas? Gracias, vamos allá a las dudas. No hay dudas en el chat. Alguien que tenga alguna duda, ya sea que le escriba en el chat o abra su micrófono. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Oscar. Profe, ahorita que tocó usted un punto muy importante de las fresas y Ajá. las de tuxteno. Periódicamente, cada cuándo hay que estar haciendo limpieza, claro, independientemente del servicio que se aplique en cada pie. Usted, como experto, cada Ajá. cuándo hay que hacer limpieza a ese fresado. Ahora sí que bueno, Ok. yo lo conozco en otras partes como casi es parecido, pero una cosa es broca y una cosa es el fresado, profe. Sí. Son más bien situaciones de confusión respecto de las terminologías en mecánica y herramientas, ¿ok? Bien, pero voy al punto. Estas fresas son altamente resistentes a la fatiga mecánica, al impacto, a la tracción, al calor. Fueron hechas para trabajar metal. Trabajar tejido, queratina y uñas es cero para estas fresas, respecto de que sufran fatiga, pierdan filo, se demeriten, etcétera. La realidad es que no, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: las fresas tienen un recubrimiento micrométrico de un material que prácticamente no se oxida, que es un óxido de tuxteno acerado. Y la única precaución que vamos a tener con estas fresas es no entrar en contacto con ácido únicamente. Digo esto porque luego de repente por ahí utilizamos el ácido nítrico, nada más que no entre en contacto con el ácido. La limpieza quirúrgica normal, cepillado, jabón quirúrgico, secado y esterilización, tanto en esterilización en frío con glutaraldehído como esterilización normal en autoclave. No es el ideal llevar esta fresa al pupinel, calor en seco, no es lo ideal. Una vez que la fresa ha sido limpiada y esterilizada, se empaqueta y puede permanecer allí por meses. Ya no es necesario hacer absolutamente nada, no es necesario aplicar lubricantes o algún cuidado extremo, salvo lo que les acabo de decir, porque de todas las fresas son las más resistentes. Créanme que por lo regular estas nunca llegan a perder su filo. Hay algunas que son falsas y es así, unos meses después ya no quieren hacer su trabajo. Entonces hay que adquirir, sobre todo la carburo de tuxteno de alta calidad. Hay bastantes formas. En esta disertación no tocamos el punto porque no era posible, pero hay gran cantidad de especificaciones técnicas de los filos, filos laterales, helicoidales, encontrados, rectos, etcétera, ángulos de corte, gran variedad de ángulo de corte, además del granillo. Van a ofrecer amplia gama de opciones al podólogo.
Entonces pueden remitirse a bibliografía presente. Tengo un video que hablo acerca de las fresas por allí, y creo que está en Podología Complex, en YouTube, así se llama, el uso de las fresas, y ahí doy más información. No sé si se respondió, Oscar. Claro que sí, profe, ya me sacó usted de las dudas, muy amable. Para servirle. Alguien más dice, ¿cómo se llama la fresa para la matricectomía mecánica? Sí, es fresa para osteotomía mínima invasiva. Fresa para osteotomía mínima invasiva. Ya vas a encontrar por ahí los códigos de fabricante, son muy diferentes. Tú nada más busca como fresa para osteotomía o mínima invasiva y vas a encontrar la RS18, RC30, ya son códigos del fabricante, pero por lo regular se le conoce así como la fresa de osteotomía para mínima invasiva. Es carburo de tuxteno, la que vimos ahí en la imagen es fresa cilíndrica punta Roma. La punta no es muy agresiva, es un poco redonda, lo cual nos va a permitir llegar profundo hasta la matriz unguial, tocar falange, sin necesariamente horadar falange, debido a que la forma es un poco redonda, punta Roma o punta redonda, cuando el podólogo hace una inclinación hacia falange con la cara lateral, ahí es cuando hace corte, ¿verdad? Pero no así de punta. Y es algo así como la conocerían como de seguridad, vamos, pero corta hueso con ganas, ¿verdad? Marca de micromotor, uy, no, bien, hay un motor, la verdad, chicos, yo no sé si se vende en toda América. Es un micromotor bastante eficiente, hasta en el peso se siente por la cantidad de sus componentes, de la bobina, del regulador, y no es muy caro, me parece que anda ahí como por aproximadamente $200, bueno, en pesos mexicanos, por eso lo traduzo en dólares, $200. Se llama Sunburst. El Sunburst es idéntico al que conocemos tradicionalmente como tipo maratón ontológico. Entonces, una vez compré un motor así, maratón, 6 meses, y se descompuso. Tuve que llevarle a hacer la reparación y fue bastante costosa. Después compré un micromotor chino, marca genérica, vayan ustedes a saber qué marca era. Chino, portátil, pieza de mano recta. Tengo 5 años con él y sigue funcionando. 5 años con él. ¿Cuánto me costó? Menos de $50. Menos de $50 americanos, y ahí está. Entonces, no me engancho con marcas. Ahora, si quieren motores verdaderamente excepcionales, que no tienen pierde en cuanto a su versatilidad, utilidad, durabilidad y calidad, remítanse a los micromotores odontológicos de origen coreano y japonés, pero les va a costar alrededor de entre 800 y $1,000 americanos, entre 800 y $1,000 americanos, preciosos, pantallas digitales con números, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, yo compré uno chino, marca genérica, portátil,
lo cargo y me dura la batería, hago 8 servicios al día y lo recargo hasta los 8 o 10 días para que vean la batería que le dura y la excepcional utilidad. Es un tipo de motor portátil que utilizan las técnicas en uñas, así de simple. Bastante silencioso y les digo, me costó menos de $50. ¿Alguna otra duda? Hay que recordar, remítanse a las guías prácticas que nos hablan respecto de las fresas, los materiales. Familiarícense con la circonia de cerámica, la fresa de cerámica, las diferencias entre las fresas de silicato de aluminio, que se conocen como piedra cerámica, ¿verdad? A las blancas, pues les llaman cerámica, sí es una cerámica, pero es circonia. Y a las que les llaman cerámica como tal, pues es silicato de aluminio, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir adquiriendo la terminología correcta de cada uno de los complementos rotativos. Las fresas como complementos o accesorios rotativos incluso están normadas. Hay normas ISO para la especificación y manejo de las fresas. Amplia variedad. Por eso opté por mostrarles el estándar que utilizamos en podología, ¿no? ¿Cómo practicar matricectomía mecánica antes de realizarla en un paciente? Ok. No. Sí, mira, Karen, si tú ya has realizado técnica fenol alcohol, pues es más simple, ¿verdad? Por lo regular, la práctica la tienes que realizar con otro podólogo que ya la haya realizado y en un paciente in vivo, ¿no? Directamente paciente in vivo. Vas a observar la técnica directa con algún colega tuyo que la maneje, te va a dar indicaciones y luego te va a decir, ahora realízalo de tal o cual forma. Cuando conocemos, vamos a decir, el ángulo preciso, enseñarte a sentir el motor, recoger la información de lo que está haciendo la broca ahí, porque de momento no la vemos, pues es lo indicado, lo indicado. Desde el punto de vista anatómico, no te puedo decir, ve y hazlo en manita de cerdo, porque pues para nada, en cuanto a la textura y otras cosas, no es posible hacer simulacros, así es que tienes que hacerlo in vivo, Karen, directamente en paciente, pero de la mano de un colega con experiencia. Así como aprendiste la fenolización, que yo creo que no la hiciste con un tutorial, me imagino que estuviste de la mano de algún profesional y te la estuvo mostrando. Lo mismo va a ser esta técnica y es, como les digo, mucho más segura, simple, fácil de realizar, menos riesgos, menos recidivas y otras. Al menos yo en mi experiencia, mis primeros años de carrera como podólogo, me dediqué al rescate del pie. Oh, Dios mío, cómo veía complicaciones por fenolización. Entonces, a pesar de que yo veo estudios y que dice allí, fenol alcohol, técnica ampliamente, muy segura, aceptada, muy segura, mi experiencia me dice otra cosa. Sí, los estudios clínicos pueden ser concluyentes al respecto o no concluyentes, pero mi experiencia me dice otra cosa. Lo que me dice en base a mi experiencia es que hay gran cantidad de podólogos que no saben realizar la técnica de fenol y hay situaciones desastrosas. Eso es lo que me dice mi experiencia. Por lo tanto, yo recomiendo hagan la mecánica. Por lo menos no van a producir un evento catastrófico de fenolización a nivel falange que pueda llevar a tu paciente a perder el dedo. Y puntualizo, la isquemia es otro punto crítico, la isquemia.
Sí, es decir, el anillito. De nada, Karen. ¿Alguna otra duda? Sí, qué bueno que te gustó mucho eso. Bien, perfecto. Bien, muy agradecido. Entonces, gracias por su atención. Me despido. Creo que el día de hoy hubo un poco más de orden con los micrófonos. Pero bueno, algún día me tocará ver una clase donde tienen cuidado con sus micrófonos, ¿verdad? Ok, pues me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos. Tengo una disertación el día de mañana y el jueves otra. Entonces, no sé si vayan a estar presentes, no lo sé, pero hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Saben qué, chicos? Se me hace muy curioso que por lo regular los que siempre abren el micrófono y escucho que están hablando, nunca preguntan. Eso es algo muy curioso para mí, yo lo observo. Que los que están allá hablando con micrófono y se distraen, nunca preguntan, no sé por qué, pero es obvio que porque están distraídos a lo mejor no saben ni qué preguntar, ¿verdad? Bueno, les dejo la reflexión, hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, profe.